Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16. Canal 16 en todos los sistemas de cables. Canal 85, Voz Media Network. Gracias a todos los que en este momento están entrando a mi canal de YouTube, De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Gracias a los amigos que en este momento también entran a TikTok. Entre a TikTok como Obniel Ramírez. Obniel Ramírez en TikTok, así como está escrito. También estamos en Instagram, en X, en Facebook, en todas las plataformas. Estamos allí como Obniel Ramírez. Así que gracias a los que están entrando en este momento en las diferentes versiones de nuestra transmisión. Hoy es lunes 10 de marzo del año 2025 y estaremos rumbo a las 9 de la noche como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, este fin de semana tuve la oportunidad de escribir un artículo para el diario Panorama. El título de este artículo era La sombra de los bebesaurios. Y en ese artículo yo hacía un recorrido, si se quiere, por algunos de los supuestos aspirantes hacia el año 2028. Porque hay que decir que aunque han pasado apenas 6 meses de que el presidente asumió su segundo mandato, ya todos los partidos están en campaña. Todos los partidos andan buscando quién será su candidato presidencial. Algunos ya de forma abierta, como el caso del PLD, que en ese partido se disputa la candidatura presidencial Francisco Javier García. Hemos visto el otro día de que Abel ha salido, de que va, de que no va, pero también está el caso de Juan Ariel Jiménez, que algunos lo aspiran, dicen que tira la piedra y esconde la mano. Margarita el otro día dio señales como que va, pero en ese partido están incluso hablando de que ya el año que viene, a más tardar en octubre, van a tener su candidato para el certamen del año 2028. En el caso de la Fuerza del Pueblo, hay también una disputa. Se habla de que el hijo, de que el papá, de que el hijo, de que el papá, y mantienen a la sociedad en ese jueguito. El hijo o el papá. No que el candidato es Leonel, no que el candidato es Omar, no que en el 28 con Leonel, no que es un hombre joven como Omar. Y en el caso del PRM hay 200 candidatos o precandidatos. Peñaguaba, Wellington, David Collado, Yayo, Carolina, Guido, dicen que Raquel Peña. Hay 200 gente detrás de la candidatura. Sin embargo, yo quise hacer un análisis de 3 de los prospectos hacia el 2028, pero que cuentan con una característica en común los 3. Sus padres han sido o líderes políticos importantes y en algunos casos hasta presidentes de la República. Vamos a comenzar con Carolina Mejía. Primero hay que definir, antes de entrar en esa fotografía, a definir qué es un bebesaurio. Un bebesaurio es el hijo de un dinosaurio de la política. Ustedes saben que durante algún tiempo se ha dado la idea, de hecho hasta la gente utiliza un adagio de que hijo de gato, caza ratón. Sin embargo, en la política no es así. En la República Dominicana hemos tenido que pagar un alto costo porque los hijos de los líderes políticos
se ha hecho la idea de que ellos merecen, como si se tratara de una dinastía o de un principesco, de que cuando el papá se va, deja al hijo. Y si usted analiza en la política vernácula, la mayoría de los líderes han dejado a sus hijos o a un familiar o a alguien enganchado en la teta del Estado o en la teta de la política. Porque se vive bastante bien o de la política o del Estado. Yo recuerdo que el fenecido líder José Francisco Peña Gómez le dejó un partido político a uno de sus hijos, a José Fran, como le dicen algunos. Y Atué de Cans en algún momento decía de ese partido que esa era la finquita que le habían dejado a Peñaguaba. ¿Ha vivido de eso? ¿De qué ha vivido? De ese partido. Porque aparentemente los líderes políticos han entendido que esto es una herencia. Entonces un bebesaurio es un hijo de un viejo de la política que entiende que hay que dejarle como herencia o que se gana ir a una posición sin tener que pasar por go, sin tener que hacer ningún esfuerzo. Vamos a empezar. Carolina Mejía. Carolina Mejía es hija del expresidente de la República, Hipólito Mejía. Se formó el PRM y hay que decir que nadie sabía quién era Carolina. A Carolina la descubrimos cuando, Alba, la descubrimos cuando su papá hizo una negociación en el año 2016 para que Luis Abinader la llevara como compañera de boleta a la vicepresidencia. Hasta ese momento nadie conocía de Carolina Mejía. Yo recuerdo que su papá, Hipólito, tuvo que comenzar a visitar provincia por provincia a los dirigentes de ese partido, de ese recién formado partido, diciéndole que no votaran por Chu. Chu era el secretario general, Chu era el secretario general y aspiraba a continuar. Hipólito dijo que no. De hecho, en ese momento hasta se produjo una fricción en la relación de Hipólito y Chu, que son compadres, porque Hipólito decía que no le hablen de Chu ni Chu, que era su hija que él quería, como si se tratara de una herencia. Y mucha gente se preguntaba que cuál era la carrera política que había desarrollado Carolina, que de repente se sacó en un boleto de la lotería, primero, la candidatura vicepresidencial de ese partido y segundo, la secretaría general de ese partido. Nada. Carolina ganó porque su papá la impuso. En el año 2020, el PRM tenía otro proceso. Iban hacia las presidenciales, pero Hipólito estaba seguro casi, por aquello de que en política hay cosas que no se ven y las cosas que no se ven son más importantes. Hipólito, si se quiere, tenía un trato con Danilo. E Hipólito entendía que Luis no iba a ganar en el 20. Por eso él, porque la fórmula debió ser que su hija repitiera como candidata vicepresidencial en el 20. Como él tenía sus aspiraciones y sabía y entendía que Luis se iba a guayar, ¿qué hizo? Lanzó a la hija como candidata a la alcaldía del distrito. Le digo que hay cosas que no se ven en política porque todavía hay dirigentes en el PLD que dicen que parte de la candidatura a la alcaldía de Carolina en el 20 la financió Danilo. Pregúntele a Donald Guerrero y a otros que les rodeaban. Pregúntenle a Mimilo, pregúntenle a ese grupo que dicen que hicieron contribuciones más significativas para Carolina, que era la candidata contraria, que para Domingo Contreras, que era el candidato del PLD. Y todo eso fue por las negociaciones de su papá. Ganó la alcaldía Carolina. ¿Cuál ha sido el desarrollo de su trabajo en la alcaldía del distrito? ¿Verdad? Vamos a ver. Noviembre del año 2022, inundación en la capital que dejaron destrucciones
que todavía no sabemos el costo por el que ha salido. La gente que perdió su vida, la gente que lo perdió todo, la gente que está esperando todavía que los seguros de los vehículos le paguen, la gente que nunca volvieron a dormir tranquilo con las aguas de los noviembre. Noviembre del 23 pasa lo mismo. Otro aguacero que deja la ciudad capital llena de agua y también destruye viviendas, muere gente, destruye vehículos. Y el factor común es la poca limpieza de los invernales, la poca limpieza de las cañadas y la mala planificación de la señora alcaldesa. En el año 2024 vuelve otra vez el proceso eleccionario. E Hipólito, el papá de Carolina, dice que él no quiere que Carolina aspire a la alcaldía de nuevo. ¿Qué quería Hipólito? Que Carolina fuese o candidata vicepresidencial de Luis, claro, porque ya Luis había ganado y evidentemente el tema de la reelección era un clavo pasado. Entonces ahí sí él quería que ella fuera la candidata vicepresidencial. Y que en caso de no ser candidata vicepresidencial, había que garantizarle que ella fuera la candidata presidencial en el año 2028. Y ahí se armó un lío del diablo porque el presidente de la República le dijo que no. Yo no sé si ustedes recuerdan que en una ocasión, uno de los viajes que hizo Luis, cuando regresó, creo que estaba en Washington, en la ONU, vino directo a la casa de Hipólito. Y ahí lo estaba esperando Carolina e Hipólito. Porque a ese día todavía ella no se había inscrito como candidata a la alcaldía del distrito y decía que no, que ella no se iba a inscribir. Es más, al final el que tuvo que mandar a inscribir a Carolina fue Luis, porque ella decía que no. Los Mejía se creían que había que garantizarle la candidatura presidencial hacia el 28. Entonces miren cómo una persona que no ha tenido una carrera política más que ser hija de Hipólito, ha sido candidata vicepresidencial en el 16, perdón. Secretaria general en ese momento del principal partido de la oposición por ser hija de Hipólito. Alcaldesa del distrito con el apoyo del gobierno en ese momento por ser hija de Hipólito. Y quieren y pretenden que ella sea la candidata presidencial en el 28 por ser hija de Hipólito. ¿Usted quiere un mayor ejemplo de lo que es una bebesauria? Carolina Mejía. Vamos al próximo, Ángel. Los invito a que busquen ese artículo que escribí en el diario Panorama, en el periódico Panorama. La sombra de los bebesaurios se llama. Miren, el siguiente, Omar Fernández. ¿Quién es Omar Fernández? Omar Fernández es hijo del expresidente Leonel Fernández también. ¿Quién conocía a Omar? Bueno, yo recuerdo que cuando Leonel estaba saliendo de la presidencia en el año 2012, comenzaron, aquí siempre hay un grupo de lambones y de aguizotes, a hablar del leoncito. El leoncito, Simba que le dicen, ¿verdad, Ángel? De Simba, el leoncito. Rememorando aquella película de dibujos animados de Lion King que habla del Rey León y del hijo del Rey León que se llamaba Simba. Pero ese muchacho no tenía ningún tipo de interés político. Hasta donde yo conocía a ese joven su único interés era jugar polo en casa de campo. Pero aquí siempre hay, si se quiere, la forma de querer adorar personalidades. Yo debo decir que el expresidente Leonel Fernández ha logrado en el pueblo que lo sigan adorando entre sus seguidores como si él fuera el príncipe, no el príncipe de Galilea, Alfredo de la Cruz, no, el príncipe de este país. Y se comporta hasta con aires principescos. Y su hijo, lógicamente, ha visto lo mismo. En el año 2020, a Omar Fernández le regalaron una diputación. Omar Fernández, sin que se le conocieran aspiraciones políticas ni ningún sacrificio en la vida política, porque lo ha tenido todo siempre,
el Partido Reformista se inventó, me dicen que fue un acuerdo con Leonel, que no fue que ellos inventaron, se inventó darle la candidatura a diputado. En ese momento, ese partido, el Partido Fuerza del Pueblo, estaba recién formado, recuerden que se formó en octubre del 19, y no tenía, por tanto, recursos económicos para apoyar a sus candidatos, eso decían ellos. Lo que no gastó la Fuerza del Pueblo en todos los candidatos a nivel nacional para apoyarlo a fin de que salieran, ni siquiera con su delegado lo gastaron en Omar Fernández. Por eso yo digo que esa candidatura se la regalaron. Señores, ustedes no se imaginan, yo vi la candidatura de Omar, furgones, vaina, esto, lo otro. No era porque Omar compactaba el apoyo de empresarios, no, era que era el hijo de Leonel y Leonel estaba detrás de su hijo. Lo que no hizo con otros jóvenes de su partido que tenían méritos de sobra, que tenían preparación, que tenían visión, pero tenían un defecto, que no eran hijos del líder, del león. Y como no eran hijos del león, aunque tenían el sacrificio incluso de haberse ido del PLD a la Fuerza del Pueblo, no lo apoyaban. ¿Cuáles fueron los proyectos de ley que presentó Omar mientras fue diputado? Un proyecto de la toalla sanitaria. Escuchen esta vaina. Un proyecto para proteger las mascotas, los perros, cuando aquí los seres humanos no tienen su vida protegida y este carajo está hablando de los perros. Para que ustedes vean si estaba desconectado de la realidad que vive el pueblo. Algunos amigos dicen esos son diputados popis. ¿Por qué? Porque su agenda no es la agenda de defender al pueblo, sino de defender intereses que ellos entienden. Señores, ahora, ¿qué debo decir de Omar? Que Omar le han construido toda una personalidad con el marketing político. Todo lo que él no es, se lo han construido. Un tipo humilde, un tipo que escucha a la gente, un tipo cercano. Tiene un gran asesor. Y le hace caso al asesor. Y como en este pueblo hay muchas personas que no piensan, es fácil venderle cualquier tipo de producto. En el año 2024, a Omar lo victimizaron. El gobierno se encargó de eso. Sin embargo, la sociedad no vio, por ejemplo, que en su partido, por los caprichos de si el candidato era Omar o el candidato, o sea, si Omar iba a ser alcalde o si iba a ser senador, yo recuerdo que Rafael Paz, que primero iba a ser el candidato a alcalde, lo quitaron porque Omar quería ser alcalde. Después Rafael Paz quería ser senador, lo quitaron porque Omar quería ser senador. ¿Usted se imagina? O sea, Omar tenía una flor, me quiere, no me quiere, me quiere, como si se tratara de que hay que satisfacer los caprichos de un carajo que su vida no es la vida política. Pues ahora, como todo aquí ocurre en la República Bananera, ahora de repente se han inventado que Omar debe ser el candidato presidencial, debe ser presidente. Oye, escuchen esta vaina, señores. ¿Y cuántos jóvenes en ese partido tienen mayor preparación, tienen mayor visión, tienen mayor todo que Omar? Ahora, tienen la misma desventaja, que como no son los hijos de Leonel, como no es un proyecto mercadológico multimillonario pagado para que digan que Omar sí, entonces a esos jóvenes no se les da la oportunidad. O sea, miren cómo aquí hemos cambiado la calidad de líderes políticos porque lo hemos convertido simplemente en candidatos de las redes, en candidatos del WhatsApp, del Instagram, del X, del Facebook. Usted ve que hasta para anunciar que le van a dar una medicina a un niño tienen que hacer ¿cómo se llama? Un comercial. Y el barrilito lo vamos a usar en el cáncer de este niño. Eso no hay que anunciarlo. Si usted lo va a hacer, hágalo y punto. Pero todo eso es parte de ¿qué? Del mercadeo
construido para una sociedad poco pensante. No es un abuso vulnerarle los derechos a muchos jóvenes en la Fuerza del Pueblo que estaban mucho más que preparados que Omar. Yo recuerdo que cuando Omar Fernández era diputado, de repente se inventaron que él tenía que ser el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo. Y ahí habían un paquete de diputados que duraron años en el PLD, esperando ser ellos los voceros del PLD. Y nunca podían, porque era un tema de méritos, de experiencia, de que había que esperar su turno. Omar esperó su turno, no, lo señalaron. Por ejemplo, ahí estaba Hanles Melo. Hanles Melo, que era diputado de la Altagracia, de Higüey. No fue vocero, pero Omar sí. Hanles Melo duró muchísimos años en la Cámara de Diputados. Ahí estaba, ¿cómo se llama? Tobías Crespo. Y le puedo mencionar muchísimos más que se fueron del PLD a la Fuerza del Pueblo y que tenían una hoja de servicio mucho más larga que ese muchacho, pero no eran hijos de Leonel. Otro ejemplo de un bebesaurio. O sea, el papá, si se va un día, el pueblo tiene que tragarse al hijo. Igual que con Carolina. Hipólito no tiene que tragarse a la hija. Y hasta el nieto ahora. Imagínense ustedes. El último, Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez, hijo de Felucho Jiménez. Felucho Jiménez fue ministro de Turismo en los gobiernos de Leonel y Danilo, miembro del poderoso comité político, fue presidente de la refinería, una persona de una larga trayectoria en el PLD. Su hijo, Juan Ariel, que es un tipo muy agradable, debo decir, pero yo nunca le conocí posiciones políticas, ni en defensa del pueblo, ni en defensa de su partido. Pues de buena primera, Juan Ariel fue viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo en el gobierno de Danilo. Después, cuando comenzaron los escándalos en el gobierno de Danilo, por los rostros viejos, entonces nombran a Juan Ariel con la cara de sacerdote como nuevo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Recuerde que anterior a eso, el ministro de Economía había sido primero Temístocles Montaz, que lo llevaron preso en el caso de Odebrecht, y después de Temístocles fue Isidoro Santana, un farsante de Participación Ciudadana, que también le quedó mal. Entonces buscaron ¿a quién? A Juan Ariel. Ahora todo el mundo dice que Juan Ariel puede ser presidente porque estudió en Harvard. Imagínese usted. Y yo digo, ¿cuántos jóvenes en el PLD no han hecho su fila, se prepararon, fueron a la universidad, cogieron su lucha en los partidos, aguantaron todos esos dinosaurios en el PLD que no dejaban pasar a nadie? Todavía no dejan pasar a nadie porque el presidente de ese partido de Danilo por algo es. Pero Juan Ariel incluso lo colocaron en el comité político en aquella primera ocasión y después lo escogieron como vicepresidente del PLD. Coño, pero ¿cuál fue el trabajo que hizo políticamente? Todo eso como parte del marketing que hay en la sociedad de que, no, es que ese es hijo de fulano. Y como hijo de fulano vamos a ponerlo. O sea, sin conocer el pensamiento, las críticas, las dificultades que vive un pueblo, solo porque es hijo de fulano. Yo pienso, y esos son personas que pueden estar perfectamente preparados. Ahora, ¿cuántos hay que están tan bien preparados como ellos o mejor? ¿Cuántos jóvenes quizás no han ido a Harvard también y que tienen la capacidad de hasta dar clases como Juan Ariel? Muchísimos. Pero tienen un problema, que no son los hijos de Felucho. Yo estoy de acuerdo que los jóvenes, que todos asuman liderazgos, pero gánenselo. No con el papá, ponme la foto ahí, Ángel, no con la sombra de los papás detrás, usted creyendo
que el pueblo dominicano sigue siendo pendejo. Carolina con su papá tirándole piedra a Luis porque esa es. Leonel diciendo que ahora él se siente confundido porque ahora le dicen que él es el papá de Omar en los sitios. O sea, ya no le dicen Leonel por Leonel, sino el papá de Omar. O sea, que Omar le pasó eso, es lo que él no quiere crear en la mente. Y en el caso de Felucho se retiró, pero Juan Ariel subió, sin pasar por Go. Pero yo pudiera pasarme toda la noche aquí, mis queridos amigos, mencionando hijos de políticos que sin haber hecho la fila están ahí. Faride, la hija de Tony Raful. La hija de Tony Raful, ese es su principal mérito. La faraona. Tony y José Fran Peñaguaba, los hijos de José Francisco Peña Gómez. Dos hijos que si usted le quita su apellido no son nadie en la sociedad. Porque por méritos propios no han llegado. Y usted, oiga, yo le puedo pasarme la noche en eso. La noche de hijos de políticos que han entendido que esto es una heredad. Usted tiene mérito, fájase a trabajar. Haga su fila, haga su trabajo y llegará a una posición, pero no que ahora los papás entiendan que como si esto fuese una especie de herencia que se transmite por la sangre, no, ahora yo no voy a estar, voy a dejar a mi hijo o a mi hija. El caso del difunto Amable Aristi, sus hijos, Karina y Onabel, uno diputado y otro alcaldesa de Higüey. El hijo de Rogelio Genao, el papá senador por la provincia de La Vega y el hijo diputado por la provincia de La Vega. O sea, así no. Así no. Así no puede ser. Los bebesaurios tienen que salir del regazo, miren, de la teta de los papás e ir a las calles y hacer su trabajo propio. Y dejar de competir en desigualdad en los partidos políticos siendo señalados por sus padres, que hagan su trabajo. Y como dice el filósofo de Gurabo, el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Vamos a la pausa, volvemos en breve, no se muevan.